Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Los suscritos: Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Belén Rosales Puente, Marcela Morales Arreola, el presente Francisco Elizondo Salazar, Miguel Antonio Sosa Pérez, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz, Francisco Javier Garza de Cos y Juan Martín Reina García, diputados de la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción 1 y 165 de la Constitución Política del Estado, así como en las diversas 67, apartado 1, inciso E, 89, 93 y demás relativos a la Ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Nuestra Carta Magna, en su artículo 116, fracción cuarta, inciso F, en su segundo párrafo, es del tenor siguiente. Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Cuarto, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizan que las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen. El partido político que no obtenga al menos el 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales. Por su parte, el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece, entre otras cosas, que un partido político, para obtener el registro de sus listas estatales de candidatos a diputados por representación proporcional, deberán acreditar que participan con candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en por lo menos las 2/3 partes de los distritos electorales uninominales y que se les asignará un diputado que hayan obtenido por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida. De esa manera, queda claro que nuestra Constitución local debe armonizarse a la reforma electoral a la que fue sometida nuestra Constitución Federal. De ahí que esta iniciativa tiene por objeto adecuarse al sistema jurídico federal. Por ello, el porcentaje mínimo del 1.5% que actualmente establece la fracción segunda del artículo 27 de nuestra Constitución local debe elevarse al 3%, toda vez que, como ya se expuso en el artículo 116, fracción cuarta, inciso F, es categórico al establecer que los partidos políticos que no obtengan al menos dicho porcentaje de votación válida, les será cancelado el registro. En consecuencia, se somete a la consideración de este Pleno Legislativo para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el proyecto de acuerdo. La 62ª legislatura
del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades conferidas por los artículos 58, fracción 1 de la Constitución Política y 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente decreto. Único. Se reforma la fracción segunda del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 27. La asignación de los 14 diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas estatales se sujetará a las siguientes bases y a las que disponga la ley. 1. Un partido político, para obtener el registro de sus listas estatales, deberá acreditar que participa como candidato a diputado por el principio de mayoría relativa en por lo menos las 2/3 partes de los distritos electorales uninominales. 2. A todos los partidos políticos que hayan obtenido por lo menos el 3% del total de la votación estatal emitida, se les asignará un diputado. Y tercera, para la asignación de las diputaciones de representación proporcional que resten, después de deducirlas, las utilizadas en el caso de la fracción segunda, se estará en las reglas y fórmulas que la ley establezca para tales efectos. Ningún partido político podrá contar con más de 22 diputados por ambos principios. Tampoco podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación estatal efectiva. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos y distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso superior a la suma del porcentaje de su votación estatal efectiva más el 8%. Los diputados electos según el principio de representación proporcional se asignarán en el orden en que fueron registrados en las listas estatales de cada partido político. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. San Fernando, Tamaulipas, 15 de abril del 2015. Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto.